¿Cuándo nace el tenis? Popularmente se cree que el tenis nace en Inglaterra, pero la realidad es que existe un juego que ya se jugaba en Francia en el siglo XII, el jeu de paume o juego de palma. El nombre refleja cómo se empezó a jugar, golpeando la pelota con la palma de la mano. Los jugadores tenían que untarse la mano con harina y aceite para protegerse, y así obtener agarre en la bola. De hecho, el nombre actual del tenis viene de la palabra francesa tenez, que se traduce como toma o reciba. La capital de este tenis primitivo fue París, hasta el punto de que en el siglo XIII había negocios exclusivos dedicados a la fabricación de pelotas de piel de oveja. Era tal la locura por el juego que en ese momento se prohibió la exportación de pelotas, tanto nuevas como usadas. Se jugaba en una cancha mucho más alargada que la actual, con una red en curva. Lo que sí que se mantiene es la forma de contar los puntos. Explico su origen en este vídeo. En el siglo XIV era tal la locura por practicar el juego de palma que se prohibió su práctica durante la semana, ya que comenzaba a ser un problema de orden público. Algo muy destacable de este juego, estamos en el siglo XII, es que permitían que las mujeres lo jugasen. Algo que en la sociedad de hace más de 600 años no era muy común. Incluso en algún país de hoy en día siguen peor que en el París de hace 700 años. Ya en el siglo XVI aparecen las raquetas precursoras de las del tenis actual, de cáñamo y tripa natural, y con ellas el precursor del tenis que conocemos hoy en día. El 9 de noviembre de 1527, el rey francés Francisco I profesionalizó el tenis, hace más de 500 años. Realmente no profesionalizó el tenis, profesionalizó el juego de palma. Esto llevó a equiparar las ganancias de un jugador de juego de palma con las de un obrador de aquella época. Las ganancias de los jugadores se equiparaban a las de un trabajo común de la época. Hace casi 500 años ya había gente viviendo del tenis. A finales del siglo XVI, casi 7.000 personas vivían de jugar al juego de palma profesionalmente. Como curiosidades, en el fondo de pista podíamos ver un cajón como este, en el que si la bola entraba, ganabas el partido. Además, esta pista tenía un sistema de recogida de pelotas. Bajo la red, un surco permitía que si una bola golpeaba la red, cayese por él y llegase hasta una cesta, donde se recogían todas las pelotas.